Bueno, Vamos. pues vamos a, vamos a iniciar la sesión para que todos los tiempos se mantengan lo mejor posible. Bueno, bienvenidos todos. Vamos a dar inicio a nuestra sesión académica del día de hoy, eh, que pues estamos de plácemes por el invitado que tenemos, un invitado pues que es un verdadero experto en el tema que vamos a tratar. Él actualmente ocupa en la Academia Nacional de Medicina, además de que bueno, pues es el miembro titular de la academia, es el coordinador del Comité Permanente para el Estudio de los Determinantes Sociales de la Salud en México. Así es que pues es que es el tema que vamos a tratar ahora, cómo estos determinantes tienen que estar en la formación de nuestros alumnos. Él es el doctor Manuel Urbina y pues bueno, es médico cirujano, él formado en la Universidad Nacional Autónoma de México, después hizo una maestría en salud pública en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Texas en Houston, y ha tenido la certificación sobre métodos avanzados en epidemiología y administración de servicios de salud y de medicina comunitaria en las universidades de Minnesota, en Londres, en el Reino Unido, y ha sido becario de la OMS y OPS, y también está certificado por el Marco Lógico para Proyectos de Desarrollo por la CEPAL en Santiago de Chile. Por otro lado, el doctor Manuel Urbina ha estado desempeñando diversos cargos en el sector público durante más de 30 años. Ha sido coordinador del Programa Nacional de Planificación Familiar, secretario general del Consejo Nacional de Población de la Secretaría de Gobernación, director general de los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal y de la Secretaría de Salud, director general del Programa de Ampliación de Cobertura del Programa de Educación de Salud y Alimentación, el Progresa, y fue subsecretario de Salud en la Secretaría de Salud. También ha sido subdirector general médico del ISSSTE. Eh, Desde hace algunos años, 2007, es consultor independiente y asociado de investigación en salud y demografía del INSAD, y ha realizado consultorías y proyectos de investigación para diversas instituciones gubernamentales y no gubernamentales, tanto nacionales como internacionales, y es evaluador externo del Coneval. En los sistemas nacional de evaluación con el desempeño de políticas y programas de desarrollo social. Y bueno, pues también tiene un amplio conocimiento en la docencia, tiene más de 25 años en la Facultad de Medicina de la UNAM, y bueno, pues ha publicado numerosos artículos y libros. Eh, Ha presidido la Sociedad Mexicana de Salud Pública y también pues recibió una distinción, el premio Gerardo Varela en Salud Pública en el año 2009 por parte del Consejo de Salubridad General que otorga el Gobierno de México, así como la medalla al mérito sanitario que se le otorgó en 2013 por parte de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Así es que, como ven, es un currículum digno de presumirse, y pues vamos a escucharlo ahora. Eh, Manuel, te reitero la bienvenida. Vamos a iniciar la sesión. Te voy a dejar a que tú pues dispongas del tiempo. Los demás ya sabemos que tenemos que apagar videos y micrófono para que no produzca interferencia con lo que tú estás diciendo, porque siempre al estar abiertos sus micrófonos se interfiere. Así es que
Adelante, bienvenido, y aquí estamos. Bien, pues muchas gracias por la invitación a esta reunión de la academia. Quisiera en primer término agradecerle al doctor López Bárcena y a la doctora González de Cosío la gentil invitación para participar en esta videoconferencia con todos ustedes y la mesa directiva y todos los invitados. El propósito de mi presentación tiene dos objetivos. Uno de ellos es el de que se conozca la vinculación de los determinantes sociales con 4 megatendencias y las desigualdades en salud que están a nivel mundial y en nuestro país. El segundo objetivo es destacar la relevancia para incluir los determinantes sociales en la currícula y los programas de formación de profesionales de la salud y de otras disciplinas, porque ese es uno de los puntos críticos. No corresponde únicamente al área de medicina o a los que forman el capital humano en medicina la responsabilidad. He dividido mi presentación en esas 3 partes y esto es con el fin de poder ubicar en el tiempo asignado estos antecedentes históricos y actuales que son relevantes porque mucho de lo que estamos haciendo ahora ya se dijo desde el siglo pasado y muchas veces no escuchamos, y por eso el gran reto que hay a nivel social, político, por supuesto económico, que estamos enfrentando actualmente. El segundo es sobre esta dimensión que tiene que ver con el desarrollo sostenible y cómo se vincula con la salud en base a los riesgos globales que tienen un impacto local. Y finalmente, hablar de la gestión y liderazgo potencial de los sistemas de salud y de las instituciones de educación superior, y en particular ahora que ustedes gentilmente me indican, el papel que puede jugar una organización como la de ustedes. Quisiera iniciar dando el antecedente de 1662 con el primer estudio que se hizo de lo que serían las tablas de vida actualmente que hizo John Brown y que permitió ubicar, de acuerdo al área geográfica, cómo se morían los ciudadanos del Reino Unido, en particular de Londres, cuando tuvieron pues, grandes problemas de epidemias. Y ahí él sacó lo que se llama las tablas de mortalidad, los bills of mortality. El otro antecedente muy relevante es el que tiene estos congresos internacionales de higiene y demografía que se llevaron a cabo en varios países por iniciativa de Francia y que permitió realmente analizar cuáles eran aquellos factores comunes que tenían que ver con las diferentes problemas de salud, la fiebre amarilla, por ejemplo, el sarampión, la tuberculosis, que ya también era un problema. Pero hay personajes que también tienen mucho que ver en esta tarea y que son realmente elementos fundamentales para poder entender y a su vez saber por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo ahora y qué elementos hay para poder avanzar. Uno de ellos es Virchow. Él realmente como padre de la patología moderna y en particular de la medicina social, él decía que la medicina es una ciencia social y la política no es otra cosa que medicina en gran escala. Creo que fue uno de los grandes pioneros en este contexto que tiene la influencia social y realmente llama la atención como inclusive fue nominado para el Premio Nobel de Medicina en 3 ocasiones por sus trabajos. Entonces creo que en este campo de la antropología, y aquí hay una de las ramas de las diferentes áreas del conocimiento que tienen mucho que ver con el tema. El otro personaje es John Snow. Él es el que se considera el padre de la epidemiología moderna, tanto por sus trabajos en la parte de anestesiología, donde fue pues, un líder, pero fundamentalmente por el trabajo cartográfico de cómo ubicar los pozos de agua y cómo las aguas contaminadas de materias fecales eran una de las fuentes de infección más importantes en la población y que pues llevaba a consecuencias realmente terribles. Ahí se ve en la fotografía el mapa y las bombas que en aquella época se usaban. Entonces, en este sentido, aquí la metodología que hay ahora del método geográfico para describir casos de epidemia, pues lo inició él. Y vean ustedes en qué fecha. El otro personaje es el Sir Benjamin Ward Richardson, este médico que también era anestesiólogo, fisiólogo, sanitarista, que fue muy prolijo en sus trabajos, hizo un estudio muy interesante sobre la higiene de las ciudades
y la salud. Entonces, en este contexto, él presidió la Sociedad Médica de Londres y también las asociaciones de ciencias sociales y estableció higiene, que para que se viera la importancia que tiene este aspecto en la salud de la población. Otro de los personajes es el doctor Hauser. Hauser hace un estudio maravilloso en los estudios médicos sociales de Sevilla, donde analiza las partes sociales, económicas y políticas que se daban en Sevilla en relación a la vida individual que tiene la sociedad de acuerdo a sus leyes, pero fundamentalmente vinculado con la salud de la población. Esto fue en 1884. Otro elemento de antecedente relevante son las 14 conferencias sanitarias internacionales que de 851 a 1938 organizó el gobierno francés, vinculada con las de higiene y demografía, pero que son la secuencia de lo que se inició anteriormente. Y esto es lo que da la base de la creación de la OMS, porque aquí fue donde hubo normas internacionales de las diferentes cuarentenas para el cólera, la peste, la fiebre amarilla. Y esto es el antecedente de lo que ahora conocemos como Organización Mundial de la Salud. Es en este sentido que ahora pues aparece otro personaje también, que es Flexner, que ustedes conocen muy bien, y porque se vincula con el tema que me pidieron, dado que él es uno de los estudiosos de la importancia que tienen las instituciones de educación superior cuando él presidió de Carnegie el recurso para hacer este estudio de 155 colegios y universidades de Estados Unidos y Canadá, y que el resultado de ese estudio es lo que después se convirtió en el informe Flexner, que cambió lo que fue la enseñanza de la medicina, y también es el creador del Instituto de Estudios Avanzados en 1930 para ya vincular a otras ciencias en las áreas de investigación y no únicamente la ciencia médica o lo vinculado con la patología o la bacteriología de aquella época, sino ya entraron los físicos, astrólogos, en fin, hubo unas disciplinas muy interesantes que avanzaron. El otro líder fue Sigerist, quien es considerado como el más aplicado en la distinción entre lo que es la biología y los aspectos sociales, políticos, económicos y culturales. Y él dijo que la salud y la enfermedad pues eran una dicotomía, pero que había que diferenciar muy bien en el caso de medicina, porque nos dedicamos únicamente, y es uno de los problemas, nada más a ver los problemas de las enfermedades y no cómo mantener la salud. En este sentido, él ya habló de la promoción de la salud, de la prevención de la enfermedad y del tratamiento de los enfermos y la rehabilitación, que es su aportación más relevante. El otro personaje es René Dubos, quien escribió muchos libros, y uno muy famoso es El espejismo de la salud y la adaptación del hombre, porque él estableció que era necesario pensar globalmente y actuar localmente. Y en este sentido, estableció lo que era la conciencia ecológica que debería iniciarse en los hogares. Entonces, estos aspectos de la naturales y sociales realmente tienen un componente muy importante para relacionarse con sistemas de comunicación. Entonces, es aquí otro de los elementos que actualmente ahora se están utilizando. Crawford Stanley Holling es otro de los pioneros como investigador de la resiliencia y sobre la teoría de la depredación y el concepto de la resiliencia ecológica. Y él también escribió un libro que es pionero sobre la adaptación al medio ambiente y su manejo. Entonces, este es otro de los personajes que destacan junto con Tony McMichael, que él es el que empuja a lo que actualmente ahora son los grandes escenarios del cambio climático y la salud. Entonces, él escribió también un libro sobre cómo ya el planeta estaba saturado y cómo el medio ambiente y la salud tenían que ver con la especie humana. Se publicó en 1993 y creo que las estimaciones que él hizo del impacto en la salud y el cambio climático antropogénico, que así le llamó, en aquella época, y después hizo proyecciones, pues dan los elementos epidemiológicos para poder considerar la importancia de estos estudios en la información de la población. El otro aspecto que también quiero destacar es el que da Leonard Dulles sobre, que le llamaron el abuelo de las ciudades saludables, que es un concepto que ahora se utiliza mucho, un gran activista de ciudades saludables
y pionero, y la OMS adopta sus teorías y sus propuestas desde 1986 para priorizar la salud en las agendas sociales, económicas y políticas de las ciudades. Entonces fue un defensor muy importante de el impacto que tiene la urbanización y que actualmente, como lo veremos más adelante, nos está afectando. El otro personaje es Michael Marmot, quien fue presidente de la Comisión de los Determinantes Sociales de la Salud en el 2005 y que le dieron 3 años para que la comisión identificara cuáles eran estos impactos globales y de las crisis económicas, sociales y políticas para los sistemas de bienestar. En las recomendaciones, y quisiera destacar el título, subsanar las desigualdades en una generación, ya hace la diferenciación de que cualquier cambio que queramos hacer de estas magnitudes requiere de una generación. Y según el país son 25 o 30 años. Es decir, lo que hagamos ahorita, si somos exitosos, se verá dentro de 25 o 35 años. Y él habló de 3 recomendaciones que inclusive dijeron que era de mucha izquierda, que muy de izquierda, pues, que era inusual en la OMS. Mejorar las condiciones de vida, luchar contra la distribución desigual del poder, el dinero y los recursos, y medir y analizar el problema llevará los efectos de las intervenciones. Este es el informe que él da, y el mismo día que él presenta, el doctor Mahler, que fue director de la OMS, vuelve a revivir con la atención primaria más necesaria que nunca, la importancia de los acuerdos de Alma Ata y de salud para todos. Situación que ahora se refrenda en Astana con la conferencia de atención primaria y en donde ya se consideran no solamente los aspectos relevantes de la atención primaria, sino lo que es la cobertura universal de los servicios, los objetivos del desarrollo sostenible, siempre y cuando se intervenga en los determinantes sociales de la salud. Entonces, creo que este puente que él da nuevamente en el 2008, que se refleja hasta hace 2 años, con el aniversario de Alma Ata, pues es otro antecedente muy relevante. Cuando tocamos este tema, nos referimos al derecho a la salud. Y los determinantes sociales de la salud y la equidad son aspectos fundamentales del derecho a la salud y de otros derechos sociales. ¿Y por qué son fundamentales? Pues porque intervienen en las políticas públicas y en la gestión de los programas y servicios de salud. ¿En qué? En lo que es la programación, la presupuestación, la evaluación, la rendición de cuentas. Y la equidad en salud se logra con políticas coordinadas, que es lo que menos hacemos, con planes y programas efectivos, que nos está fallando últimamente, y sobre todo los aspectos económicos, sociales y culturales que afectan a la población más vulnerable. Y en este sentido, pues pasamos a un tema que es complicado, que es el de las políticas públicas, porque generalmente esas tienen realismo e idealismo, y van a depender actualmente en situaciones mucho más complejas, porque tienen que ver con salud, vivienda, desarrollo social, medio ambiente, y están vinculadas a los mercados globales, a las presiones sociales, políticas internas y externas de todos los países. Entonces, aquí influyen en la concepción de las políticas los trabajos pioneros, como los que mencioné hace un rato, pero casi nunca los toman en cuenta, las propuestas de expertos y académicos, decretos, leyes, reglamentos, y todo aquello que tiene que ver con la programación y la planeación fundamentalmente. Pero el peso de influencia lo dan los organismos internacionales, OPS, OMS, UNESCO, UNICEF, OIT, FAO, los bancos, que son los que financian, el Fondo Global, que inclusive tiene una agenda paralela a la OMS, con los 3 problemas que definió Gates y del grupo de inversores como Buffett. Entonces, la OCDE, que también da líneas de política, la CEPAL para Latinoamérica. Y aquí entran en juego los convenios, tanto bilaterales como multilaterales. En este contexto, la revista Lancet, junto con la Universidad de Oslo, crean una comisión para analizar cuál es el origen de estas inequidades en salud desde la perspectiva, bueno, como consecuencia de las políticas. Y a partir del 2014 empiezan a hacer análisis muy interesantes, que vale la pena que los analicen, porque ahí se dan cuenta que muchos de los fracasos es por las malas políticas. Y en este contexto, otro grupo de estudiosos dice, bueno, efectivamente son las políticas, pero también están sucediendo 4 megatendencias, que son las que están dando los impactos que impiden la reducción de las inequidades y las desigualdades en salud. Y esas son la transición demográfica y epidemiológica,
la migración voluntaria y forzada o involuntaria, como lo estamos viendo recientemente, el crecimiento urbano acelerado y desordenado y el cambio climático y la globalización desde el punto de vista económico. En ese sentido, este grupo que analizó esto y otros aspectos dice: la salud pública y la equidad en salud, para el caso de Europa, que fue la Declaración de Barcelona, para el diseño de políticas tiene que considerar en su formulación y diseño 3 ámbitos. El que siempre se hace, que es el de las causas cercanas, los problemas de salud, pero ahora se tiene que ver las causas de las causas, que son los determinantes sociales de la inequidad y la desigualdad. Y también las causas de las causas de las causas, que son las políticas públicas. Entonces, en este marco, es que los determinantes sociales adquieren relevancia porque nosotros no escogimos en dónde nacer ni quiénes deberían ser nuestros padres. Entonces son las condiciones en las que uno nace, crece, vive, se educa, trabaja, se divierte, envejece y muere. Y esto, de acuerdo al consenso ya de la OMS, son los responsables de las inequidades y las desigualdades, que tienen que ver con la edad, el sexo, la carga genética, los factores y estilos de vida, las redes sociales en las que nos movemos y las comunitarias, y las condiciones socioeconómicas ambientales que se dan a nuestro alrededor, si hay agua, si hay buena educación, si la producción de alimentos, la vivienda. Entonces, estos son los determinantes sociales. Y están en 4 ámbitos, que es donde nos movemos todos los días, en donde uno vive, en donde uno estudia, en donde uno trabaja y en donde uno se divierte. Y entender esto parece sencillo, pero implementar políticas es muy complicado y por eso es que llevamos tantos años de rezago. Y se ha dicho y se ha documentado además con estudios muy interesantes que las clases sociales es lo que realmente configura estos resultados, porque es lo que da mayor exposición y vulnerabilidad a las personas que experimentan este gradiente social, porque ponen en riesgo su salud y las colocan en posiciones desiguales, tanto de poder, prestigio y acceso a los recursos y servicios. Entonces, esta fotografía, yo tengo una de Santa Fe que es parecida, pero no tiene albercas, entonces por esto me gustó más esta que es de Río de Janeiro. Y aquí se ven aquí les tocó nacer a estas personas con su alberca, con su cancha de tenis, pero a los de enfrente les tocó nacer ahí. Y eso es lo que los va a limitar en un futuro. Entonces, las intervenciones son aquí, como también en las clases sociales altas tenemos problemas muy serios, pero aquí es donde está la mayoría de la población. Y es en este contexto que la resiliencia, o sea, la adaptación, que parece ser algo normal, pues no es más que un riesgo mayor a la desigualdad, y esto no es por accidente. Aquí parece que están muy contentos con una vista sensacional y allí yo decía que era un cartón de cerveza, pero no están calificando otra cosa. Pero también se da cuando un niño de una madre adolescente tiene que salir a mendigar para sobrevivir, y es lo que el doctor Jay Glasser da como nombre de glocalización, las grandes diferencias de alguien que tiene una cuna que le permite desde muy pequeño tener incentivos de aprendizaje con una computadora. Entonces, los determinantes sociales tienen un marco teórico, como muchos temas, pero este en particular destaca que tenemos que ver determinantes estructurales, que son los responsables de las inequidades en salud, y los determinantes intermedios de la salud. Y es en los primeros, donde está el contexto político y socioeconómico, y donde están todos los aspectos ya que tienen que ver con las grandes decisiones en educación, salud, protección social, y donde la posición social, la clase social, o si es de una situación de baja escolaridad o sin empleo o bajo ingreso, o de género, o por aspectos étnicos, lo que permite tener una cohesión y capital social favorable o desfavorable. Y los determinantes intermedios es donde están los sistemas de salud, pero que tienen que ver con las conductas, en donde se vive, en donde se trabaja, qué se come, los factores biológicos y del comportamiento. Y esto en conjunto, cuando hay un equilibrio, es lo que permite el impacto en la equidad y el bienestar de la salud. Entonces, los estructurales son los realmente responsables de estas desigualdades o inequidades en salud. Y aquí el médico, la enfermera, todo el personal de salud no puede hacer nada. Aquí entran en juego las macropolíticas económicas, sociales, culturales. Y es en este sentido que
las intervenciones pues tendrán que ver a los diferentes grupos de población según su nivel socioeconómico, su contexto en la comunidad, si hay discriminación o no, en fin, todo lo que tiene que ver con las clases sociales, el género y la etnicidad. Y entonces aquí la posición socioeconómica pues juega el papel relevante. ¿Qué podemos hacer aquí nosotros? Pues no mucho. Por eso sí tenemos que actuar y podemos ser líderes, y así ha sido, y por eso es la OMS quien lanza el liderazgo para intervenir sobre los determinantes estructurales desde la perspectiva de salud, que tiene que ver con la distribución desigual de los recursos, las carencias y las consecuencias que se tienen de acuerdo a las condiciones y vulnerabilidad y la conducta, los factores biológicos y psicológicos que tienen que ver con la salud mental, para ver las condiciones de vida, trabajo, disponibilidad de alimentos, por mencionar algo. Y el equilibrio, como menciono, permite tener un impacto positivo en la salud. Un diagrama que ilustra este marco teórico es lo que estamos haciendo. Actualmente el manejo lo damos a nivel individual y pocas veces nos metemos con el enfoque poblacional. Y el manejo individual es el de atención de signos y síntomas, es decir, los efectos, no las causas. Se avanzó con los determinantes intermedios cuando se dio énfasis en la promoción de la salud y en la información, en la educación y la comunicación de los factores de riesgo y la promoción de la salud de estilos de vida, que son los determinantes intermedios. Pero los estructurales tienen que ver con la participación intersectorial, interinstitucional, interdisciplinaria, federal, estatal, local, sector público, social y privado. Y es aquí donde está lo complejo del tema, porque en esta primera parte es donde tenemos servicios de salud, buenos, malos o regulares, donde el sector público y privado juega un papel relevante, pero acá está el sector económico, en los estructurales, y todo esto, si hay una buena vinculación y una verdadera identificación de prioridades, y no de atención de los efectos únicamente, sino de las causas, se puede modificar la situación de la salud. De otra manera, no va a ser posible. El segundo apartado que abordo, de acuerdo a lo que les propuse, es esta dimensión de los retos mundiales y en México sobre el desarrollo sostenible y cómo se vincula con la salud, el entorno a los riesgos globales. Y aquí quiero destacar que ha sido el denominador que siempre se olvida, que es el de la población, el que ha dado este gran impacto que afecta el derecho a la salud y la equidad en salud. Este es un concepto ético y fundamental de justicia social. Siempre vemos lo que pasa en el numerador, pero no en el denominador. Y es aquí donde hay que valorar estos logros que se disfrutan o las injusticias sociales que padece la mayor parte de la población del mundo, de un país, de un estado, de un municipio, de una localidad o de una familia. ¿Y esto qué quiere decir? Que debemos observar no solo las condiciones de salud, sino la situación de las inequidades o desigualdades en salud. Es decir, aquellas diferencias que se consideran indignas, pero que son remediables y que son evitables. Entonces, el crecimiento poblacional se ha desbordado y aquí es donde se ha hecho más amplia la brecha de estas inequidades y exclusiones sociales. Les doy un ejemplo. En el año 2000 se establecieron los objetivos del desarrollo del milenio. Ahora estamos hablando para el 2030 de los objetivos del desarrollo sostenible. En esos 30 años se incrementará, ya se incrementó la población, pero va a llegar a 2,000 millones más. En el 2011 llegamos a 7,000 millones. Se espera que para el 2050 lleguemos antes a 10,600 millones. Pero ¿en dónde está ese crecimiento? En los países en desarrollo como el nuestro, no en los países desarrollados. Y es aquí donde está el gran reto que tenemos como país. Entonces, si ahorita ya se dice que somos 7,700, pero no importa, lo relevante es que hasta este año la tasa de crecimiento es de 1.1 anual. En términos relativos se ha reducido, pero el promedio anual de personas que ingresan a la población es de 80 millones. Y imagínense, 80 millones cada año. Y se llegará, como mencioné, a los 10,000 millones 6 años antes de lo previsto. Entonces, así las cosas, cuando analizamos la composición de la población, vemos
la mediana de edad, la fecundidad, la densidad, la población urbana. Bueno, para el 2030, ahorita en el 2020, 7,700. Población urbana, 56%. Para el 2030, que ya está dentro de 10 años, vamos a llegar a 8,500 millones y se va a incrementar al 60, prácticamente 60% la población urbana, 5,000 millones. Pero el 2050 esto va a crecer. Entonces, ¿qué impacto ha tenido esto? Pues en el cambio climático, en el hábitat, en los biocombustibles, en la contaminación. Y una muestra es el estudio que hace, se llama Global Footprint Network, que calcula que ahorita ya se están consumiendo los recursos naturales 7 veces más rápido de lo que los ecosistemas de nuestro planeta pueden generar. Entonces, ¿esto qué nos indica? Que esta sobrepoblación o el consumo excedido en determinadas sociedades pues lleva a que actualmente esté en riesgo incierto la gestión de 3 grandes aspectos: los alimentos, el agua y la energía. Y es aquí donde realmente está inmerso el problema que tiene que ver con los riesgos que a nivel global se han identificado por el Foro Económico Mundial de Davos y que ya lleva, pues está ahorita en el reporte número 16, o sea, 17 años de hecho, y este foro ya lleva 50 años, pero desde el 2007 elabora estos estudios muy, muy interesantes. Para los que tengan interés, se los recomiendo, porque nos permite identificar, como lo hizo ahora en el más reciente para este año. Aquí está, desde que empezaron en el 2007, ellos analizan los riesgos mundiales por categoría y orden de importancia: económicos, medioambientales, geopolíticos, sociales y tecnológicos. Y vean ustedes cómo han ido cambiando. En el 2007, la mayor parte de ellos eran de tipo económico, y siguió el económico pues hasta el 2013, pero va bajando. ¿Y qué es lo que está cobrando relevancia? Lo social, lo geopolítico y lo del medio ambiente en los últimos años. ¿Y esto a qué se debe? Pues porque en este informe las amenazas globales más probables son estos eventos meteorológicos extremos, los cambios climáticos y las catástrofes naturales, que ahora se vinculan con el otro fenómeno que estamos viviendo. Pero eso tiene que ver con todas estas variables. Este es el tipo de análisis que hacen estos estudios. Simplemente no pretendo leer nada de lo que está ahí, sino nada más para que vean lo complejo del análisis. Cuando analizan los precios del carbono, cuáles son las formaciones de las condiciones más eficaces, la situación hídrica de los energéticos, la alimentaria. Entonces aquí el diagnóstico es que después del Acuerdo de París en 2016 para limitar el calentamiento global, y que ahora ya se comprobó, los Estados Unidos se salen, las emisiones de dióxido de carbono en el mundo se han incrementado y ya se batió el récord de 450 partes por millón. Y está en riesgo la seguridad alimentaria, hídrica y energética, y esto implica pues riesgos mayores todavía. Uno de los grandes pioneros también es Jeffrey Sachs, que debía haberlo mencionado en la introducción, pero como es más moderno y es líder actualmente. Él habla de la era del desarrollo sostenible y dice que hay que resolver los problemas del desarrollo sostenible, pero que tiene que ver con los sistemas complejos. Y ya hablar de sistemas complejos, pues hace más compleja la situación, que son la sociedad global, la economía mundial y el ambiente físico de la Tierra. Este es uno de los grandes trabajos que se han hecho para investigar, y creo que aquí hay elementos y dan reseñas como esta que menciono en la gráfica, de cómo era la zona boscosa hace 8,000 años y cómo está ahora. Entonces, esto es parte del gran reto que tenemos, y los efectos son irreversibles. Ya se demostró que si un calentamiento que ya se está dando de 1,5 grados, de hecho lo habían subido, pero ya lo bajaron, porque ya se dieron cuenta que llegar a 2 va a ser, pues antes vamos a tener problemas. Ya estamos llegando al 2, ya lo pudieron a bajar. Dice que el aumento en el nivel del mar, sequías muy severas y la pérdida de los arrecifes de coral están en riesgo. Entonces, estos fenómenos meteorológicos que afectan la vida de todo el planeta, pues ya están dañando.
y son las tormentas. Ahorita se dio en un solo día 3 huracanes. Y aquí hay un dato interesante. El informe de la ONU para la reducción de los riesgos de los desastres, el número 1 es precisamente el que se refiere a los resultados de las inundaciones. Después, pues los grandes vientos, las tormentas, los terremotos. Pero en este contexto, las pérdidas económicas causadas por el clima son importantes y representaron el 91% de todos los desastres, estos que yo les menciono, que fueron las tormentas, las inundaciones, que son los más frecuentes. Entonces aquí hay un análisis muy detallado de 1998 al 2017, no lo han actualizado. Se pierden al año de 1 a 2.3 millones de hectáreas agrícolas y también hay problemas de muertes por el humo de los incendios y el consumo elevado de pescados y mariscos que ha provocado el 90% de explotación de las aguas marinas. Tenemos también lo que se conoce como problemas graves que están viviendo el estrés hídrico, que va a ser mucho más severo en el 40% de la población en el 2050. Y las vidas anuales que se pueden perder, que se estiman en 250,000 entre el 2030 y el 2050 por el cambio climático. Hay un ejemplo muy interesante de esta nación insular de Maldivas, que se encuentra entre las naciones más amenazadas por el cambio climático, debido al inminente aumento del nivel del mar. Pues ahí, así crecieron y pues ahí ellos son los que van a sufrir primero. Entonces, como les decía, el otro gran problema es el de las sequías y sufren riesgo de degradación 849 millones de hectáreas. Y esto aplica para tierras de cultivo, sabanas, praderas, que va a afectar ya el 23% del suelo mundial. Entonces, esta degradación ambiental pues lleva a después analizar, no hay agua, hay sequía, pero estamos consumiendo mucha agua, la poca que hay. Y cuando analiza este estudio, que también es muy interesante, de los galones por megabyte hora, dice, si usamos gas natural, consumimos 1,170 galones. Si usamos carbón, 1,100. Si usamos energía nuclear, 845. Pero si usamos energía fotovoltaica, de 0 a 5, o sea, 5. Y ahora resulta que no quieren usar la energía fotovoltaica y quieren volver al carbón. No es posible. Y muchos países lo están haciendo, y México ahora acaba de declarar eso. Entonces, yo creo que hay que poner una voz de alarma, porque ya está demostrado. Pero no solamente va en ese análisis. ¿Cuánto agua hace falta para poder producir lo que nos comemos? Pues vean ustedes, y ahí el otro problema de la obesidad. 7,000 litros para un buen filete, un ribeye, 2,400 para una hamburguesa, comparado con 35 litros para un café o para un jugo. Entonces, la escasez física y económica del agua son los dos elementos que debemos analizar. Entonces, la física es por mayor demanda para el suministro. Y la económica es cuando los costos de extracción pues, son muy altos. Y esto se obtiene solamente con tecnologías que no tenemos en nuestros países y que tenemos que importar. Entonces, son tecnologías externas. Entonces, esto llevó al grupo de Rockström en el 2009 a establecer 9 límites planetarios, diciendo que había una parte que consideran como una dona de la parte segura para la humanidad. Y dijeron, esos 9 que están aquí listados son los que tenemos que cuidar, porque de otra manera corremos riesgo como humanidad. Y pues ya están aquí. Estos se describieron, se analizaron, se documentaron, son estudios muy bien hechos, tienen mucha metodología, modelos matemáticos, pero dividieron que este techo del medio ambiente tenía que ver con la base social y el desarrollo económico inclusivo y sostenible. Y esto tiene que ver con el agua, la educación, la igualdad social, el género, la salud y la comida. Entonces, esa es la dona de seguridad. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Ya se rebasaron 4 de los 9. El cambio climático, los ciclos de nitrógeno y fósforo, la conservación de la tierra, la pérdida de la biodiversidad, y están por dar resultados sobre los otros restantes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que al estar afectado el medio ambiente, pues hay que voltear a ver las causas, la urbanización, que es un determinante social de la salud.
Y esto pues se da claramente por el pronóstico del crecimiento urbano, que ya les mostré los datos absolutos, y que pues es evidente aquí en este mapa en dónde se va a dar, dónde va a ser doble, y donde como México pues tiene un crecimiento. Un dato que es interesante, en el 1975, en un estudio que hicieron en Kobe, en Japón, que es el Centro de Estudios Urbanos de la OMS, dijo cuáles eran las ciudades más grandes del mundo. México estaba en tercer lugar. Y ahora para perdón, me pasé uno, tengo que regresar. Aquí, como no me dejo ver la pantalla, ahí está. Y para el 2025, o sea, dentro de 5 años, va a ser Tokio, primer lugar, igual que en 75, Mumbai, Delhi, Dhaka, Sao Paulo y México en sexto lugar. ¿Y por qué Tokio seguirá siendo la número 1? Tokio tiene 35 millones de habitantes, la ciudad de Tokio. Pero ellos resolvieron estos problemas. Y por eso es que está el Centro de Estudios en Kobe, porque analizaron, y por eso el tema de las ciudades saludables, cuáles eran estos factores de las causas de los desequilibrios que afectan la salud. Y dijeron, nuestras ciudades, nuestra salud, nuestro futuro, requiere de actuar sobre los determinantes sociales para la equidad en salud en los entornos urbanos. Entonces resolvieron esos problemas, la vivienda, los combustibles, el agua, la vigilancia, la seguridad, y así las cosas. Entonces así viven en Tokio. Ahí, pues si se descomponen los elevadores, debe ser raro porque subir estos pisos, pues es difícil. Aquí estamos en la ciudad de Pudong, que fue de Shanghai, que se construyó ahora sí que de la noche a la mañana, como ese hospital de medicinas que hicieron en pocos días. Y vean ustedes cómo crecemos en nuestros países, sin ninguna planeación. Y utilizo esta fotografía de Ciudad Neza, donde hay más de 1 millón de habitantes, para compararla con estos campos de tulipanes en flor en Lice, en Holanda, que producen 4.300 millones anuales de flores en el mes de abril. Entonces, aquí es donde está la gran diferencia. Y si le sumamos a la urbanización la contaminación, pues vemos cómo ha afectado directamente muchos lugares, no se diga la Ciudad de México. Y aquí tenemos una contaminación que se vincula con los 9.4 millones de defunciones al año, y aquí se supone que es la puerta de Delhi que no se ve, y hay pues una gran cantidad. Aquí algo que llama la atención ahora es en Nebraska, en Eureka, en California, ahora con los incendios, cómo está el cielo, color rojo. O cuando hay indiferencia de las clases sociales, aquí fue esto en Eagle Creek, en Washington, en 2017 estaba el incendio y el señor estaba jugando golf, como si nada pasara. Entonces, aquí están las estratificaciones, pero vean ustedes cómo se ha afectado. Entonces, los chinos, que son el país más poblado, son los que han tomado la iniciativa para abordar nuevamente el tema de población y desarrollo sostenible desde el 2012, y han estado trabajando tremendamente y se han comprometido a reducir la contaminación, y ellos dijeron que lo iban a reducir en un 40%. Pero otra contaminación es la basura, los desechos biológico-infecciosos, la hospitalaria, la doméstica, la industrial, la electrónica. ¿Y quiénes son los que trabajan ahí? Los niños, quienes a veces dependen de la comida que se encuentra ahí. Entonces, ese es otro de las realidades. Y la contaminación que producen los humanos es una realidad cotidiana que afecta a las playas y, bueno, los océanos, como están ahora, hay unos desechos de plásticos tremendos en los océanos. Nuestros mercados, ustedes salgan los fines de semana, aunque está prohibido salir, pero van a encontrar los mercados iguales, no han cambiado. Estas condiciones de los mercados locales seguirán afectando la salud de la población. La otra es la migración forzada. Aquí se ha dado ya en todos los países, estas las cosas de Grecia, en Europa, pues ahora se dio en Centroamérica para México. La trata de las personas, que es el otro gran problema que estamos enfrentando. Entonces, todo esto se suma a problemas de salud como el de la obesidad, pero que tiene que ver con el alcoholismo también y el impacto económico. En un estudio que se hizo para ver el impacto en el Producto Interno Bruto, el del trabajo es de 2.1 trillones de dólares. En el caso de las armas y la violencia y armas de guerra,
2.1 trillones, la obesidad 2 trillones y el alcoholismo 1.4 trillones. Es decir, además de los temas que hemos tratado, estos en particular que tienen que ver con la conducta, pues tienen un impacto económico altísimo. ¿Cuáles son los desafíos de nuestro país? Y aquí yo recomiendo dos opciones. La píldora roja para ver la realidad tal y como es, y alguien pregunta, ¿y el azul? Es solamente el antidepresivo que vas a necesitar después de tomar la píldora roja. Y aquí algo que hay que tomar muy en cuenta es que México fue un país que avanzó mucho en su política de población, y esto nos permitió, si es que funciona la gráfica, reducir en términos relativos la tasa de mortalidad y la tasa de natalidad. Pero en términos absolutos, la población va a seguir creciendo. Y se espera que este censo del 2020 nos dé la cifra de 128 millones. Hay quien dice que seremos más. Pero de todas maneras, vamos a seguir creciendo. Nacen 2 millones cada año y hay que comprar 2 millones de vacunas cada año. La mediana de edad, todavía sí, la del 2010, que es el dato del último censo, es de 26 años, se va a incrementar a 28. Pero aquí el envejecimiento de la población ya se empezará a dar y un mayor número de mujeres en edad fértil. Entonces, esto implica que todavía nazcan 3 niños cada minuto en el país y 1 de cada 6 sea de una madre adolescente. Entre 17,000 y 20,000 nacimientos en menores de 20 años, de 18 años, se están dando en el país. Pero el gran problema de nuestro país es la pobreza. Y los estudios del Coneval nos permiten identificar que esta línea de pobreza que se modificó, ya se cumplieron 10 años de estar midiendo, nos dan un panorama muy incierto, porque se identificaron en el 2008 a 54 millones de personas por abajo de la línea de pobreza, y para la última medición se incrementó a 61 millones. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que estos determinantes multidimensionales de la pobreza, que tienen que ver con el ingreso, rezago educativo, el acceso a los servicios, el acceso a la seguridad, la calidad de los espacios de la vivienda, las condiciones de la vivienda, el acceso a la alimentación y el grado de presión social, es lo que permite en estos estudios que se hacen a nivel federal cada 2 años y a nivel de municipios cada 5 años, que junto con los datos del INEGI y de las estadísticas de ingreso-gasto, pues podamos tener información de qué es lo que ha pasado. Y aquí está la curva de la primera medición que se hizo en el 2008 a la última, de cómo se incrementó el número de personas pobres de 49 a 52. Y a pesar de que ha habido un descenso, pero pues son 52 millones. ¿Y quiénes son los más afectados? Pues los ancianos y los niños, porque son los que padecen negativamente todos los efectos, los que van a recoger la basura y que viven de esto, los que no pueden estudiar y no tienen acceso a una computadora, como estamos viendo ahora con el confinamiento. Pero hay otra medición, que es la pobreza extrema. Y se pasó de 12.3 millones a 9.3 millones en el 2018. ¿Por qué? Pues porque el denominador siguió creciendo. Y a pesar de que ha habido esfuerzos y programas, pues del 2016 al 2018, y la medición ahora, ya hay pronósticos porque ya se hicieron cálculos para el 2020, es que se va a incrementar la pobreza extrema y sobrepasaremos los 10 millones. Así las cosas, pues los más afectados encuentran condiciones de rezago social y pues se ubican realmente a dormir en la calle, o a que sus aspiraciones y las brechas para salir adelante sean muy complicadas, o que tengamos que tengan que enfrentar. Cambiar. Está tardando. Uy. Parece que se desconectó la. Puedo terminar. ¿Me escuchas, Joaquín? ¿Joaquín? Sí, te escucho. Se está viendo Ya, ahí sí. está el mapa. Ya, ok. Bueno, es nada más para mostrar las partes marginadas por municipio que tenemos, localidades. Sabemos por localidad quién tiene
muy alta, baja marginación. Hay 150,000 localidades de menos de 500 habitantes. Es decir, sí hemos avanzado como país, pero todavía hay grandes rezagos. La vivienda, que es el otro gran problema. Los estados pobres de toda la vida, Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Veracruz, la esperanza de vida diferente entre ellos de 51 y 49 años contra 77 y 72 años en el caso de los hombres y las mujeres, y los 100 municipios más pobres que siguen siendo los 100 municipios más pobres de siempre. La parte de las desigualdades de género y por etnia, el analfabetismo que sigue incrementándose. Y este rezago educativo es preocupante porque pues se bajó de 24 millones a 21 y pues son 21 millones que tiene un rezago educativo. Y esto pues nos lleva a que no todo el mundo tiene acceso a la educación y el analfabetismo permanente sigue en aumento. Aquí están los datos de los porcentajes de la población alfabeta, pues vean ustedes, todavía, pues sí, está muy bien la Ciudad de México con 97.7, pero vean Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Veracruz, con el rezago de siempre. El grado promedio de escolaridad, los más retrasados, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Veracruz. Y algo impactante que es las zonas indígenas. Y el estudio de ONU, de la UNESCO, perdón, sobre el rezago que hay el 19 años en cobertura universal para de la educación, 44 secundaria, 70 en preparatoria. Entonces, esto y estas son las condiciones en las que está enseñando a las zonas indígenas. El acceso a los servicios de salud, sí se avanzó mucho con el sistema de protección social en salud, pero ya lo quitaron. Se mejoró la cobertura, que había sin cobertura 42 millones, se bajó a 20, pero ahora pues estos 20 no tienen nada. Pues volvemos a las cifras anteriores. Y la pregunta es, ¿para qué atiendo a la población si regresa a las mismas condiciones que la enferman? Los caminos para llegar a los centros de salud o a las casas afectan también y producen accidentes. Pues les decía que al día de ayer, en la noche, todavía nos dan el dato de hoy a las 7, se habían detectado 710,000 casos y 74,949 defunciones. Pues se invierte poco en el gasto público en salud y México es de los países que está reduciendo su gasto público en salud. Era de 3, ya se bajó a 2.5, entonces no va a haber dinero que alcance. Era de 6.2, pero pues ahora, okay. Entonces les decía yo que el gasto público en el país es muy bajo y estamos en último lugar en los países de la OCDE, sigue igual. En el caso de los sistemas de salud, la cobertura universal, no estamos en último lugar porque entró Turquía, pero este es el dato más actualizado del gasto en salud. Somos el último lugar a nivel de los países de la OCDE que invierte gasto social en salud. Entonces, no va a avanzar y este sexenio se está bajando más el presupuesto. Entonces, para cerrar, ¿cuáles son esos planteamientos que quería yo hacer? Y hay mucha información sobre los determinantes sociales de la salud en todas las políticas que permiten tener elementos para poder ver y cuantificar los impactos esperados. Está identificado por el PNUD cuáles son las poblaciones vulnerables y qué políticas claves para reducir esta vulnerabilidad se deben hacer y en dónde y cuándo y cómo. Están los elementos para cómo tener una acción colectiva, mejorar la gobernanza mundial, el contrato social, pero nuevamente son los buenos deseos, es el deber ser, pero para hacerlo tenemos ahora que ver hacia la salud del planeta. Y esto nos implica lo que ya les mostré del gran cambio climático que tenemos, pero aquí hay una área de oportunidad que es la que quiero transmitirles. Hay un consorcio de universidades que se han comprometido con el avance en la salud planetaria y este es un campo interdisciplinario que están tomando las universidades y han hecho ya documentos muy interesantes como esta declaración para los clínicos del mundo para actuar sobre la salud planetaria. Entonces, ¿por qué es la importancia de esto? Porque estamos con una visión sistémica global y el gran problema que tenemos mundial es el de la obesidad, la desnutrición y el cambio climático. Pero no podemos verlos aislados, tenemos que ver cómo interactúan a nivel micro, meso, macro y de gobernanza. Y ahora se suma el SARS-CoV-2 y los campos Omics, que son conocimientos que nos permiten intercambiar conocimiento, las normas, las políticas, la comida de transporte,
las escuelas, los hospitales, los lugares de trabajo, los lugares públicos, los círculos sociales, las comunidades. Entonces, tenemos que ahora analizarlo desde esta manera, no verticalmente como lo hemos venido haciendo. Y si es el problema de los niños ahora y de los jóvenes, el de la obesidad, la diabetes, todo esto está aquí. Bueno, ya sabemos cuáles son las enfermedades, y quisiera cerrar esta parte con lo que decía Mark Twain: la única manera de conservar la salud es comer lo que no quieres, beber lo que no te gusta y hacer lo que preferirías no hacer. Esto lo dijo el siglo pasado. Es decir, hacia dónde debemos ir. Eso no es nada nuevo, pero se tiene que hacer una planeación nacional, a que haya una vinculación sistémica verdadera del desempeño de los programas y no cada quien por su lado. Realmente consolidar el presupuesto basado en resultados en los sistemas de evaluación del desempeño, un mejor ejercicio y destino de los recursos. Por supuesto que hay corrupción, por supuesto que hay mal manejo, por supuesto que hay muchas cosas, pero eso no quiere decir que tengas que acabar con los programas, y la transparencia y rendición de cuentas, que es fundamental. Ya sabemos cómo: hay un plan nacional, hay un plan estatal de desarrollo, hay planes municipales, pero estamos retrasados. El programa sectorial de salud apenas acaba de salir, y sabemos que hay que hacer planeación, programación, una programación de presupuesto ahora con los indicadores para resultados dentro de la matriz del marco lógico, el ejercicio, el seguimiento, la evaluación y la rendición de cuentas. Y a pesar de que tenemos estas herramientas, el tema de las desigualdades es desconocido para muchos profesionales de la salud y de la ciencia social. Y es una de las razones más importantes de este desconocimiento, es que no se ha visto las causas y los efectos, nada más nos estamos dedicando a ver los efectos. Y cuando avanzamos en eso, esta dificultad para entender las raíces de las desigualdades sociales se comprende mejor. Y uno de los retos más importantes es el de que enfoquemos en los ámbitos de la educación, de la alimentación, de la vivienda y del empleo para abatir enfermedades no transmisibles, y la importancia de la Agenda 2030, porque en los 17 objetivos que se acordaron, que nada más son 169 metas y 231 indicadores, siempre se tiene que abordar en lo económico, lo social y lo ambiental. Y esa es la agenda que permite al objetivo 3 de salud vincularse con todos los demás objetivos. Y aquí está: los determinantes sociales de la salud son los 17 objetivos del desarrollo sostenible. Y ya está identificado cuáles son cada uno de ellos cuando vemos nuestro diagrama de los determinantes sociales, de cómo influyen las edades, el sexo, los estilos de vida y cómo afectan cada uno de ellos. Entonces, ya hay un gran avance, y este es el tipo de contenidos que no existen en los programas curriculares. Además, ya hay grupos que están trabajando para el 2050. Hay 6 transformaciones claves para lograr esos objetivos que se basan en el cambio social y que tienen que ver con la revolución digital, con la capacidad humana y demográfica, con el consumo y producción, con la descarbonización y la energía, con la comida de la biosfera y el agua, y con las ciudades inteligentes. Entonces, este grupo TWI 2050 nos permite ahora, pues, tener esta oportunidad. Y las universidades del mundo se han unido, y el 9 de noviembre de este año va a haber un foro que se llama Global University. Y este nuevo, hay una comisión global independiente que se llama Health Education and of Health Professionals para el siglo XXI. Entonces, estos dos grupos están liderando los cambios para las universidades a nivel mundial, y creo que es aquí donde, pues, hay áreas de oportunidad para ustedes que están metidos en este campo, para poder avanzar y tener, como ya lo hizo la universidad ya tomó la bandera de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, y en estos 17 objetivos, pues, ya hubo un compromiso de parte del rector para lograr que se promuevan en diferentes áreas de la universidad avances importantes para poder contribuir. En la academia hemos trabajado con los simposios internacionales, y hay propuestas muy concretas, hay un documento de postura para poder
avanzar y dar no solo recomendaciones, sino aspectos viables. Entonces, si hay 5.343 escuelas de nivel superior y se tiene 6 entidades que concentran, pues hay que actualizar, no podemos cambiar los programas curriculares ni los programas académicos, eso es muy complejo, lleva mucho tiempo, pero sí podemos actualizar los contenidos en licenciaturas de ciencias de la salud y otras disciplinas, antropología, sociología, economía, psicología, y esto permitirá realmente dar un cambio, porque hay mucha información que no se está tomando en cuenta, y si queremos ahora tener recursos humanos que se formen con competencias que les permitan sobrevivir en los entornos ahora tan complejos como los que les acabo de mostrar, pues realmente hace falta el hacer un esfuerzo por vincular estos contenidos, y hay que trabajarle porque es unidad de contenido, resultado de aprendizaje, indicador de desempeño, saberes requeridos, conocimientos, habilidades, actitudes, estrategias de aprendizaje, instrumentos de evaluación, que Marcela conoce y todos ustedes muy bien. Entonces, aquí está el reto para todos, no solamente para la Facultad de Medicina, sino para todas las escuelas y facultades que de la universidad que se vinculan con el tema. Y creo que si seleccionamos las herramientas correctas, podremos avanzar. Y es aquí donde ya sabemos en dónde, cuándo y cómo, ya nos lo dijeron desde el 2008. Ya sabemos que hay que ver el ciclo de vida, desde que el embarazo hasta la muerte, que no nada más es una parte, sino es verlo de manera integral con los sistemas, con la sociedad, con las etapas del curso de vida, con los contextos macro. Que tenemos también la oportunidad ahora de intervenir en dónde vivimos, en dónde estudiamos, en dónde trabajamos y en dónde nos divertimos. ¿Con qué? Con la participación comunitaria. Y esta participación comunitaria, pues tampoco hay que ponernos muy exigentes, porque el punto crítico aquí es lograr que esto se haga con lo que hay que resolver, con lo que hay que proponer, con lo que hay que gestionar, con lo que hay que hacer y con lo que hay que evaluar. Y esto está ya dado, cambiando, entonces cambiar de esta lógica descendente que hemos seguido siempre en las políticas a una lógica ascendente. Y esa lógica ascendente es con el enfoque de los determinantes sociales de la atención primaria para lograr la equidad en salud y evitar los mayores efectos del cambio climático. Y esto ya está dado por los programas a nivel micro. O sea, no hay que inventar nada, es simplemente dar a conocer a los alumnos esas intervenciones a nivel micro de manera conjunta que nos permitan, pues, que Acanamed pues contribuya a este objetivo de información, educación y comunicación, tomando un liderazgo con acciones, con aprendizajes, con promoción, y que permita esta integración de los determinantes sociales en las políticas y los programas. Y es en este sentido que la comunicación y el intercambio de conocimientos entre ustedes, como lo vienen haciendo, pues es de mucha utilidad, y por eso pues creo que el reto pues es lo mismo que dijo Einstein: si quieres mantener el equilibrio hay que seguir avanzando, y esto es como montarse en una bicicleta. Les agradezco su atención y gracias. Que pues gracias, Manuel. Pues mira, yo creo que es actualmente este tema que has planteado de lo más relevante. Las tendencias actuales pues nos orientan más precisamente hacia los determinantes sociales y menos a los aspectos que tradicionalmente hemos estado fomentando en la educación, como es el reforzar el conocimiento per se nada más, ¿no? Sino que ahora hay una serie de aspectos que se están incluyendo tanto en el proceso educativo como en las evaluaciones, que incluyen pues otros aspectos, por ejemplo, el Sistema Nacional de Salud, como en el que estás inmerso, ahora es una de las competencias que se tienen que alcanzar, estar familiarizado y conocer cómo funciona y de qué manera puede intervenir pues el profesional de la salud, ¿no? Y así como eso está también los cuidados del paciente y pues si quieres ahora, visto esto en un plano
individual, pero también en el plano colectivo. Entonces, creo que sí es muy importante todo lo que nos has comentado y estas propuestas de inclusión en el proceso educativo son fundamentales. Déjame ver si tenemos algunas preguntas por parte de los asistentes. No sé si Es que también se bloqueó, pero si quisieran levantar la mano. pues lo podemos hacer. Si alguien tiene alguna pregunta, prenda su micrófono y su video y adelante. A ver, Violeta. Sí, el micrófono, Violeta. Gracias. Buenas tardes. Pues antes que nada, felicitar a la CANAMED por su invitado maravilloso que en realidad nos permite dar un análisis y ver un análisis basado en valores, principios y valores, desde donde realmente las políticas públicas tienen que ser forjadas, ya que son los únicos que nos pueden regular en una forma universal y en tiempos hacia atrás y hacia adelante. Me parece que es extraordinario este análisis súper completo basado en una realidad de la problemática que tenemos, donde es tan importante el yo como el de enfrente, el yo como la otra persona que me escucha, y a partir de donde tenemos que ir caminando para la educación, para la sociedad, para las políticas públicas, porque de otra manera no podemos hablar de una sociedad sin tener un aquí y una ahora, ¿verdad? Entonces, es una extraordinaria conferencia. Agradezco mucho la oportunidad de tenerlo aquí en casa. Muchas gracias. Gracias, doctor Joaquín. ¿De qué, Violeta? Pues no sé si alguien más quisiera hacer alguna intervención, alguna pregunta, algún comentario. Por aquí, Dulce Pues María. De mi parte, Manuel, nuevamente, ¿no? También agradecerte, pero creo que este trabajo que has liderado a nivel nacional e inclusive a nivel internacional sobre los determinantes, creo que sí debemos hacer mucho énfasis en la formación, en este caso y particularmente los médicos, porque creo que hoy por hoy nuestro currículum los orienta cada vez más fuerte al trabajo hospitalario, y eso no es toda la medicina. La noción de salud pública cada vez ocupa espacios más reducidos, y la verdad es que creo que el hecho de tener de manera permanente, no sé si un eje o un componente en el currículum, debiera de ser necesario y parte de, porque necesitamos que las nuevas generaciones de médicos y de otro personal de la salud tengan este contexto, porque lo que viene es complejo y la verdad es que creo que no les estamos dando la suficiente preparación para afrontar toda esta situación, no nada más en lo profesional, sino inclusive también en lo personal, ¿no? ¿Cómo debemos pensar, que deben pensar y hacer las nuevas generaciones, las nuevas familias, ¿no? Entonces, creo que sí hay que seguir enfatizando el espacio que esto debe de tener en la formación de los recursos humanos en salud y particularmente medicina. No sé, ¿alguien por ahí quería hacer un comentario? Pues hay un comentario de Dulce María Rodríguez personalizado al doctor Urbina, felicitando por su ponencia y haciendo el comentario que lo que has mencionado pues invita a reflexionar para realizar cambios desde la parte de nuestro microsistema. La brecha social es muy grande y que ojalá se logren algunos cambios en lugares donde hay extrema pobreza. Por otro lado, Víctor Hugo Vázquez comenta que las escuelas de medicina y los cursos de especialización médica ya están incluyendo estos problemas en sus programas académicos, pero que principalmente es en el posgrado.
en especialidades diferentes al de medicina familiar, que es la que pues ha incluido estos aspectos desde antes, pero pues está planteando el que ya hay otras especialidades que están incluyéndolas también. Mario Vallados, pues nos comenta que está trabajando su tesis de maestría sobre determinantes sociales en la salud sexual y reproductiva y que es muy importante seguir recalcando la importancia que se debe tener en este tema y te felicita por la plática que le dio mucho gusto. Estos son los 3 comentarios que tenemos aquí escritos. No sé si alguien más quisiera participar. Javier Aragón. Prende tu micrófono, Javier. Activa tu micrófono tú mismo. A ver ya si me estás. escucho. Muchas gracias. Doctor López Bárcena, gusto en saludarlo, igual que a Marcela González. Por ahí debe de estar también Grisel Uribe. Me da mucho gusto. Felicito mucho al doctor Urbina. Muchas gracias. Nos abre los ojos a muchos aspectos importantes en la vida diaria y importantes de transmitir sobre todo a nuestros alumnos. Yo que tengo la comunicación directa con los alumnos de pregrado, sí creo que es bien importante el que ellos tomen conciencia, porque pues son los alumnos del futuro, los profesionistas del futuro, los que van a trabajar en todo esto y deben de tomar conciencia de todo lo que está sucediendo. Me gustó mucho su presentación, doctor, a pesar de todas las adversidades que se presentaron, pero yo le agradezco mucho, doctor Urbina, esta presentación y sobre todo felicitarlos porque fue una gran presentación. De verdad, muchas gracias. Gracias, Javier Aragón. No sé si alguien más. Pues Manuel, no sé si tú quieras hacer algún último comentario antes de despedirnos. Nada más tu micrófono, Manuel. Manuel, está apagado tu micrófono. Ya, es que estaba bloqueado y no me autorizaban. Ajá. Me dice que no puedo reactivar su propio micrófono porque el hospedador lo silenció. No, ya está. Ya se oye. Ya se oye, es que sí, ya se oye. Sí, bueno, pues reiterar el agradecimiento a la invitación de ustedes y que pues me permitió volver a retomar el tema que he estado manejando, tú lo sabes, Joaquín, desde la academia ya desde hace varios años. Empezamos en el 2007, que fue en un congreso de la academia donde presenté por primera ocasión el tema. Ha habido avances y eso pues no lo podemos soslayar, pero como pasamos por 3 estadios para el cambio de actitud y conducta, necesitamos reforzar, por eso yo insistía en esa lámina del papel que ustedes pueden jugar. El hecho de que se identifique un problema, sus causas, sus efectos, de aceptar que es cierto, no quiere decir que se vaya a modificar o a actuar sobre él. Y si se logra actuar o modificar, tampoco es garantía de continuidad. Entonces, el aceptarlo, el cambio, el hacer algo es importante, pero lo más relevante es la continuidad. Y el ejemplo concreto es la obesidad. Aceptas que hace o fumar o beber, que hace daño tener sobrepeso y obesidad, que hace daño fumar, sí acepto. ¿Y por qué sigues fumando, sigues con sobrepeso y sigues tomando? Pues lo acepta, pero no hizo nada. Y eso pasa tanto con prestadores de servicio como con la población, entonces ya cuando se logran estrategias más efectivas de dar la opción, porque no es lo mismo decir, bebe alimentos con alto contenido en proteínas, bebe sano, ¿no? Pues eso sí, pero si no tengo para comer, no voy a beber sano ni comer sano. Pues hay que dar las opciones, como se dice, el remedio y el trapito.
Y hay intervenciones, ya se han probado en otros países. Aquí en México también ha habido intervenciones y lo logramos porque sí participó operativamente, cuando se logró incluir los micronutrientes en los suplementos alimenticios, cuando inició Progresa. Y ahí están los estudios de Juan Rivera y todo, cómo se... Bueno, y que sigue habiendo desnutrición en México a pesar de los avances. Entonces tenemos desnutrición y obesidad. Pero el gran problema de salud pública es el de la obesidad. Y eso, ya les mostré los costos. Y hay un costo social que no se cuantifica. Entonces, en este contexto, los determinantes son intervenciones que por fortuna se tomaron en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ahí están. Y hay indicadores, que es lo más relevante. Es decir, si queremos hacer algo, tengamos una basal y veo cómo modifico. Pero pasa algo relevante, tanto en los docentes como en los educandos. Necesitamos también a los profesores motivarlos. Y me dio mucho gusto este comentario que se hizo de la enseñanza a las nuevas generaciones, pero también a los profesores. Los profesores siguen con el esquema tradicional. Y esta actualización, pues yo creo, grupos como el de ustedes u otros, y ya, por eso este movimiento mundial de las universidades. Y habrá que ver qué proponen, pero es la oportunidad para los que logran llegar a la educación superior, pero van a ser los que van a manejar después, más adelante, la toma de decisiones. Entonces, hay que inculcarlos. Y este es un proceso permanente y ojalá, pues, ya el reto, ya se los dije, es una generación. Tengamos éxito para dentro de 20 o 25 años, ver qué pasó, que ya no nos va a tocar darle, por supuesto, pero... Perdón, y yo creo que nos queda también una parte muy importante en esta agenda, que era lo que yo empezaba a comentar hace un rato, ¿no? Precisamente cuando empezó toda la teoría de Malthus y los no malthusianos y luego todas las demás políticas que han habido para control precisamente poblacional más allá de las naturales, creo que al final del camino, pues Malthus tenía razón, ¿no? Los recursos del planeta son finitos y la verdad es que la forma en la que sigue creciendo la población es, logarítmica, como él decía, y los alimentos son aritméticos, y además pues ya los recursos ya están realmente rebasados y sobre todo es en los estratos de más bajos recursos y como es otro de los temas que tú también traes muy fuerte, lo que es el embarazo en las adolescentes. Así es que yo creo que eso todavía nos da un buen tema. Sí. No, efectivamente, tienes razón. El problema está en que esto afecta prácticamente al 90% de la población. 80%. Entonces, a nivel mundial. Y salir de la pobreza no es nada fácil, porque tienen que intervenir otro tipo de políticas. Y es ahí donde están fallando. Y lo vemos todos los días en todos los países. Estados Unidos, que es una potencia, ahorita está en crisis. Y la pandemia vino a mostrarnos nuestras verdaderas debilidades, que no estábamos preparados. Yo no puedo aceptar que el 25% de personal de salud se haya infectado. Cuanto que se pudo haber previsto y comprado equipos a tiempo de seguridad para protegerlos, no se hizo. Y que, bueno, hasta anoche ya eran 75,000 defunciones. Y hay que multiplicarlo por 3, ¿no? Porque la letalidad es más alta, a nivel mundial es 3, pero nosotros tenemos 10. Entonces sí, es crítico. Sí, es crítico. Bueno, pues gracias nuevamente. Nos podemos pasar aquí un buen rato. Pero les agradezco. Joaquín, tiene cerrado tu micrófono. Bueno, pues la verdad, muchas gracias, Manuel. Tenemos todavía un par de comentarios más, pero ya el tiempo también ya tenemos que cortar aquí. Y bueno, pues darte las gracias de nuevo. Ojalá tengamos oportunidad de tenerte aquí con nosotros más adelante. Y ten por seguro que estas recomendaciones que nos has hecho van a tener reverberancia, porque ya varios han comentado que de hecho lo han estado ya empezando a implementar en sus planes y programas. Y como te comentaba, ya esto se le ha dado una prioridad
mayor a todos estos aspectos sociales, ¿no? Es digamos que la tendencia más fuerte actualmente, ¿no? Así es que pues te agradecemos de nuevo tu participación aquí. Y bueno, pues a los demás también les agradezco que hayan estado aquí con nosotros. Les participo que la próxima sesión va a ser en 2 semanas, en 15 días. Va a estar con nosotros el doctor José Ángel Córdoba Villalobos, que varios de ustedes han tenido la oportunidad de conocerlo, y va a platicarnos sobre algunos aspectos que él vislumbra como el camino a seguir en la educación médica en nuestro país, tomando en cuenta la situación actual. Así es que, pues, los esperamos aquí en un par de semanas. Ya les llegará la información gráfica en los próximos días. Y nuevamente, pues muchas gracias a todos por habernos acompañado en esta magnífica presentación del doctor Manuel Urbina. Muchas gracias, Manuel. Gracias a ustedes, gracias. Gracias a todos. Gracias.